Eco 360. Estamos de vuelta para nuestro último bloque. Estamos con el licenciado Adolfo Linares hablando sobre el problema que tenemos con Colombia. Vimos cómo llegamos hasta aquí, todo el antecedente, la estrategia que podría adoptar el gobierno, posibles medidas de retorsión. En esta ocasión, la pregunta que quiero plantearle es, independientemente de cómo termina esto con Colombia, no debe quedar allí, por lo que hablábamos durante el cambio. O sea, Panamá debe prever que puede seguir teniendo presiones. Va a seguir pasando. Y entonces adoptar tal vez como parte de su política exterior una posición coherente como la que mencionaba. Este tema tiene que tomarse de salida como uno de los principios fundamentales de nuestra política exterior, que debe ser primero mantener la posición de que Panamá, toda relación que se va a tener con Panamá tiene que ser dentro de los principios del derecho internacional público y el respeto a la soberanía de los estados y que otros países no intervengan en los estados y mucho menos nos amenacen o nos coaccionen o nos pongan en listas para poder conseguir algo nosotros. Eso es inaceptable. A mí me gustaría, y lo digo con mucha humildad, y yo no soy quien, yo no acostumbro a aconsejar a nadie que me ha pedido ningún consejo, eso es de mala educación, pero a mí me gustaría que, yo creo que este es un tema que debe tener ser afrontado diplomáticamente. Hay que tocarlo en la cumbre de presidentes de Iberoamérica que se va a dar aquí en Panamá. Varios, incluyendo España, varios países de Iberoamérica nos tienen en listas negras, ahora hay uno más, Colombia. Y debemos tocar en las Naciones Unidas y debemos denunciar lo que está haciendo la OCDE. Y en la Organización de Estados Americanos debemos denunciar lo que está haciendo, lo que hizo Colombia, lo que han hecho los otros países y demostrar las pruebas de la cizaña que está haciendo la OCDE versus otros países que están, en vez de ser un organismo que promueva el comercio y la equidad, está bulleando a los países que no son miembros, utilizando el músculo que le da el G8, y eso no puede ser. Eso es una violación flagrante del derecho internacional público. Y es verdaderamente lamentable porque lo hacen con Panamá. Digo, aunque lo hicieran, primero que todo, es lamentable si lo hicieran con cualquier país. Cualquier estado, claro. Pero Panamá, que es un país, Latinoamérica, que ha sido un área geográfica ideológicamente inestable, ¿no? Con situaciones de dictaduras izquierdistas y comunistas o de socialismo del siglo XXI, que representan una serie de problemas mucho más serios en cuanto a derechos humanos o verdaderas instancias democráticas. Desde hace tantos años la hayan tomado con Panamá, que es un país que siempre ha sido un defensor de las libertades democráticas, un país que ha defendido siempre la cordura y las buenas relaciones diplomáticas para ser tratado de esta forma. Y yo creo que ya es obvio que hay una ofensiva clara de la OCDE, porque la OCDE quiere impulsar el que todos los países intercambien automáticamente información, y eso es una aspiración de la OCDE y está bien. Pero si a mí no me pueden convencer que yo lo haga bajo mi propio entendimiento, no me pueden obligar ni mucho menos estigmatizar. Y eso es lo que está pasando, que por alguna razón nos estamos dejando bullear. Imagínense los Estados Unidos, que se han negado a firmar tratados y convenciones importantes en materia de derechos humanos. Estados Unidos no es signataria, primero, de la convención que regula los tratados. No es signataria de la convención del protocolo de Kioto, que tiene que ver con la reducción de los gases, porque afecta supuestamente su gran industria. La convención de los derechos del niño. Tampoco, pero sin embargo nadie se atreve a decir que Estados Unidos es un país porque no protege a los niños. Yo creo que eso está dentro de la potestad de que cada país tiene el derecho de establecer la jurisdicción. Es más, Estados Unidos, casi una tercera parte de los Estados Unidos, la marihuana es legal ya. La marihuana se puede utilizar por razones medicinales y nadie se le ha ocurrido decir que el producto del narcotráfico o el producto del lavado de dinero o toda esta violencia es producto de que Estados Unidos es el país que más droga se consume. A nosotros no se nos ha ocurrido hacer esa lista y poner a Estados Unidos de primero, porque entendemos que es un problema global y entendemos que es un problema que tiene que resolverse globalmente, pero tampoco podemos permitir que ahora digan que pues todo el problema de que hay en el mundo es producto de Panamá y unos supuestos paraísos fiscales, que ese término no existe, porque en derecho internacional público, cada país, si Panamá el día de mañana
yo no sé, papá Dios le regala una bolsa llena de yuca, miel y maná y no tiene que trabajar más nunca para vivir y decide no firmar, no cobrar ni un impuesto más en la vida a nadie. Es nuestro derecho. Ese es nuestro derecho. Y si podemos vivir haciéndolo, pues que nadie se meta con nosotros. O sea, para que entienda la población de que esa oratoria de estándar internacional que muchos tecnócratas andan diciendo por ahí, eso, como dicen los gringos, es BS. BS. sí. B de alta, S. Sí. Conocemos las Así siglas. que yo termino ahí porque ya me estoy emocionando. Entonces, No, está bien. Ese es un tema Oye, pasional. Nos quedan 2 minutos. ¿Todavía? Y quiero aprovechar para preguntarle, esto es un crimen tal vez pedirle solo en 2 minutos hacerlo, pero usted fue presidente de la Cámara de Comercio Sí. y hay muchas cosas pasando en el país con respecto a escándalos de corrupción. Estamos conociendo cada día más cosas. El otro día yo le planteaba a otro expresidente de la Cámara aquí mismo, si los gremios, empezando por la Cámara de Comercio, no está un poco ausente en exigir el respeto por la institucionalidad y que se investiguen los casos de corrupción que ocurrieron durante los últimos años, ese rol que en algún momento jugó la Cámara de Comercio. Mira, yo creo que cada presidente tiene su estilo, ¿no? Y su forma de actuar. Yo en lo personal, yo opino igual que tú. Yo creo que en los últimos años a la Cámara de repente le ha faltado, yo no creo que le ha faltado beligerancia, yo creo que debe ser más beligerante, porque yo creo que sí ha tenido beligerancia, pero yo creo que debe ser más beligerante en el tema de la institucionalidad. Yo creo que la Cámara, al igual que todos los gremios y los clubes cívicos, tienen que ser más políticos. Y cuando digo político me hablo no de política partidista. No de política partidista, sino pero tienes que participar de lo que el gobierno hace en las políticas públicas, porque al final de eso depende la vida en sociedad. Los clubes cívicos no deben dedicarse solamente a beneficencia, así como las entidades gremiales no solamente deben hablar sobre temas gremiales. Y yo creo que eso se hace. La Cámara lo hace, la PEDE lo hace, con una mayor o menor volumen dependiendo del presidente de turno, pero yo sí creo que es importante. Sobre todo, yo creo que los gremios del sector privado, y esto lo digo a nivel personal, pero con mi experiencia como presidente de la Cámara de Comercio, tenemos una responsabilidad política, no partidaria, pero política con el país, de exigir que todo lo que estamos escuchando aquí se aclare, ya sea que se condene a alguien o se declare inocente. Pero esa sentencia, pues, para que se dé y tenga una confiabilidad en la opinión pública, tiene que darse por medio de un órgano judicial que tenga esa confianza y ese respeto de la población. Y tenemos que hacerlo sobre todo porque un gobierno que se vendió como un gobierno de empresa privada y de empresarios, para mí el criterio ha sido lo peor que ha pasado por este país desde que yo tengo memoria y no representa para nada las políticas y los valores de los empresarios de este país honesto. Muchas gracias, Adolfo Linares, por estar con nosotros en ECO 360. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360.